Los primeros auxilios psicológicos, una herramienta y una técnica que te podrá ayudar en muchas ocasiones en diferentes situaciones que puede vivir el ser humano en crisis. Hoy, en nuestro video, hablaremos de ejemplos de los primeros auxilios psicológicos. Bienvenidos. La dinámica de este video será de la siguiente manera. Primero te contaré una situación y a partir de la situación plantearemos lo que puede ser el incidente precipitante y las situaciones que podemos tratar. La situación es la siguiente. Juan Castellanos se extrañó que tocaran la puerta. ¿Quién andará ahí fuera de esa casa a las 11:30 de la noche? En una fría noche de diciembre. Recién había terminado un día de mucho trabajo en su ejercicio del derecho. Entrevista con clientes, 4 horas en la corta, 3 horas en reuniones de personal y otros abogados. Y estaba listo para dormir. Abrió la puerta para hallar a uno de sus asistentes, Juan, que le preguntaba si podía pasar a hablar. Mientras caminaba hacia la salida, Juan le comentó que le apenaba entrar a su casa de usted de esa manera, pero tengo problemas. Parece que Ana y yo nos vamos a divorciar. Él hablaba de manera apresurada mientras comentaba en lágrimas acerca de lo que le había pasado esa tarde. La esposa, Ana, había dicho que quería decirle algo a él. Después de un pequeño embocamiento, ella confesó que durante los últimos 4 meses había sostenido un romance con un hombre que era muy buen amigo de Juan. Sin poder creer lo que escuchaba, Juan reaccionó con lo primero en apariencia de impacto y ofuscamiento, y después de una serie de preguntas, algunas de las cuales Ana no podría poder contestar, y en una lucha por evitar los sentimientos de dolor que le hacían muy opuesto, Juan por último cortó la conversación y dijo que se iba. Entonces tomó su chaqueta y caminó rápidamente hacia afuera del departamento. Juan dobló hacia el escalón y a la puerta de Bob. Las primeras palabras de Juan eran un torrente, y al oírlo hablar se entendía que todo, incluso su matrimonio, se había acabado. Apenas se entendía para absorber lo que Juan le había ofrecido, y le habló de su esposa, de no querer perderla, pero que con el sentimiento que era inevitable que así fuera. Después de todo, se suponía que ella era la enamorada de este hombre. Juan y Ana habían estado casados por 3 años. Se habían mudado a un vecindario 2 años antes, de qué manera de que Juan pudiera acudir a la escuela de leyes. Ana había sido la principal aportadora económica y a partir de su trabajo como maestra de matemáticas en un colegio privado de Bogotá. Se habían citado uno al otro por más de 4 años en la universidad, antes de casarse en su graduación. Ambos crecieron en la misma comunidad rural del sur y acudieron a la universidad pública para terminar sus estudios de pregrado. Aunque los dos habían salido con otras personas en la preparatoria, ninguno había tenido un involucramiento entre comillas serio antes de matrimonio. Ambos procedían de ambientes religiosos católicos romanos, aunque ninguno había acudido a la iglesia para regular durante el último año o algo así. En su mayor parte, el matrimonio había sufrido algunos estires y afloje hasta ese momento. Puesto que se conocían muy bien uno al otro desde hace mucho antes del matrimonio, tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, el interés por la música, el deporte de ir a trotar y sentirse cómodos juntos. La principal inquietud del año pasado de Juan había sido los inesperados coqueteos que Ana había tenido con otros hombres en las fiestas. Al principio a Juan no le molestó esto, aunque a medida que se hacía más obvio, ella condujo a que se tuvieran frecuentes pleitos después de acontecimientos sociales. De cualquier manera, en ningún aspecto él tenía la preocupación de que Ana pudiera ir más allá con esos hombres. El contacto psicológico. La reacción de Juan al ver todo esto fue escuchar de modo compasivo e interrumpir de vez en cuando para frasear o para demostrar que estaba escuchando. Frases como puedo ver que estás perturbado todo esto para ti, o así que sientes que Ana te ha traicionado. También parece que sientes que ahora ella ha tenido un romance y ustedes nunca han sido capaces de estar juntos. Todo ello escuchó nuestro abogado a Juan y utilizó las palabras propias de este. Siempre pudo reflexionar de todo lo que había pasado y todo lo que había sentido Juan acerca de ello.
En esta crisis particular, nuestro escucha se sentía tremendamente con un dolor emocional, el cual experimentó como una lastimura. Él sentía que Ana lo había traicionado en todo este proceso. A continuación te voy a compartir un formato que te podrá servir para llenar lo que es la síntesis de la valoración de una crisis. La síntesis de valoración de la crisis. Vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. A. Los recursos personales o fortalezas más obvios que puede tener nuestro paciente. B. Los recursos sociales y fortalezas que pueden presentarse. En síntesis, la interacción entre ellos y el incidente precipitante y los conflictos personales previos no resueltos, además de las expectativas y las fechas vitales. Como plan de tratamiento hay que identificar los siguientes pasos. Lo primero, verificar y asegurar la supervivencia física de nuestro usuario. Como segundo, la expresión de sentimientos pueden ser de orden positivo o de orden negativo. Como tercer paso, el dominio cognitivo que pueden presentar las personas. Y como último, la adaptación conductuales e interpersonales. Al evaluar el incidente precipitante, es importante saber qué pasó para que se desencadene la crisis. Saber si existió un incidente es importante, tal como puede ser la muerte de un ser querido o si el incidente precipitante fue de un tipo, de comillas, gota que derrama el vaso. Un incidente menor que ocurrió después de la acumulación de acontecimientos que provocaban tensión, tales como mudarse, una nueva comunidad, un cambio importante en las responsabilidades del trabajo y otras semejantes. Se da particular atención a cuándo ocurrió el incidente y quién estuvo implicado, como un trasfondo para saber quién interactúa con él, con la autoimagen del usuario o el paciente y sus estructuras vitales. Es importante preguntar, ¿el paciente considera el incidente como una pérdida, una amenaza o un reto? A la presentación del problema. Esto, en esencia, es el resumen del problema del paciente en el momento de su remisión para llegar a la atención. ¿Qué males acompañan al paciente en terapia? ¿Qué es lo que puede pasar al paciente en crisis? ¿Qué y cómo se describe el paciente en el momento de presentar un problema? ¿Y cuál es la visión acerca de sí mismo de qué más necesita? También es importante evaluar el entorno de la crisis. Al examinar el entorno de la crisis es importante determinar el efecto de la crisis en la familia, grupo social, inmediatos, ambos o viceversa. ¿Cómo puede afectar a los miembros de la familia el curso de la crisis del paciente? Un ejemplo, amenazas físicas. ¿Cómo encaja la persona en terapia en tanto el paciente identificado dentro del entorno más amplio de la dinámica familiar en ese momento? Los intentos de los otros miembros de la familia por ayudar al paciente en realidad exacerban la situación. La crisis del paciente se enlaza con un conflicto comunitario más amplio, tales como puede ser un desempleo, un despido masivo de grandes trabajadores de una fábrica, o hasta qué punto las normas comunitarias, la crisis causa un mayor desarrollo. ¿Cómo se perciben las crisis de los compañeros de trabajo del paciente? Todo esto anterior mencionado y la valoración del entorno de la crisis toma en cuenta cómo se percibe la comunidad, que puede ser el empleador, los vecinos, a la crisis original, un diagnóstico de cáncer, y de qué manera es posible tal como lo perciben las demás personas. ¿Cuáles están disponibles en la comunidad para asistir al paciente tras la colaboración de una crisis? Es importante revisar el funcionamiento del CASIC previo a la crisis. Una breve historia acerca del desarrollo puede ser necesaria, con el fin de apreciar de un modo completo la desorganización y desequilibrio y un incidente precipitante en particular. Lo mismo es un golpe severo aislado como la pérdida de al ser querido, o un relativamente menor detalle que derrama la gota del vaso. El interés principal es identificar los aspectos más relevantes del funcionamiento del CASIC durante la infancia, la pubertad, la adolescencia, la edad adulta, la edad de jubilación y en tanto pueda relacionarse con el incidente en crisis. La valoración del CASIC de la persona inmediatamente al anterior de la crisis incluye el énfasis de los siguientes aspectos. Los medios anteriores para enfrentar y resolver problemas. Lo segundo, los recursos personales y asociados con lo que son su parte familiar. Lo tercero, las fortalezas y debilidades más notables en el funcionamiento del cacique. Cuarto, conflictos irresueltos o asuntos inconclusos que pueden desencadenar al incidente de crisis.
Quinto, la relativa satisfacción o insatisfacción que puede presentarse ante la vida. Lo sexto, la etapa del desarrollo previo a la crisis. Como séptimo, excedentes y déficit de cualquiera de las modalidades del CASIG. Octavo, metas y estructuras para lograr las metas. Noveno, la bondad frente al estilo de vida y los suprasistemas que pueden presentar. Y como décimo, tensiones anteriores al incidente de la crisis. Un ejemplo, dificultades en el trabajo que pueden agravar problemas maritales. En síntesis, nuestro interés es determinar cuán bien ha funcionado el individuo antes del incidente de crisis. En tanto, cada una de las variables listadas es importante y se presta atención particular de los patrones previos del enfrentamiento, conflictos interpersonales, mediante la comprensión y procesos particulares que conducen a la crisis. Funcionamiento de la CASIC durante la crisis. Nuestro principal objetivo aquí es determinar el impacto del incidente precipitante en todas las 5 áreas de funcionamiento del CASIC del individuo. La teoría de la crisis sugiere que se debe particularmente atención a las dimensiones clave en cada una de las 5 dimensiones del CASIC. El área conductual. En el área conductual podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles actividades pudieron causar el incidente crítico? Un ejemplo, el acudir al trabajo, el no comer bien, el no dormir de una manera adecuada. ¿Cuáles áreas no han sido afectadas por las crisis? Como tercera pregunta podríamos realizar, ¿cuáles de las conductas han incrementado o posiblemente han fortalecido la crisis? Y como cuarto, ¿cuáles estrategias de afrontamiento se han intentado y cuál fue el relativo o exitoso fracaso en cada uno? ¿Las estrategias en uso en realidad mantienen el nivel de angustia? Como una parte afectiva es importante agregar lo siguiente. Primero, ¿cómo se siente el individuo en las secuelas del incidente crítico? ¿Triste, deprimido, airado? Segundo, ¿se expresan sentimientos o se mantienen ocultos? Y como tercero, ¿el estado afectivo de algunas claves como para la etapa de la translaboración de la crisis es adecuada? En los aspectos somáticos, ¿existen males asociados del incidente crítico? ¿Esto es una nueva reactivación de los problemas anteriores totalmente nuevo? Como segundo, si la crisis proviene de una pérdida física, una pérdida de un miembro corporal, una cirugía o una enfermedad, ¿cuál es la naturaleza exacta de la pérdida? ¿Y cuáles son los efectos de esta sobre otros funcionamientos del organismo? En un tercer punto interpersonal. El primero, el impacto de la crisis de la persona sobre el incidente mundo social y sus amigos. Como segundo, es importante evaluar la red y los sistemas sociales que presentan en curso. Como tercero, ¿qué tan buena es la ayuda que dispone la persona por parte de la familia y los amigos que se hacen al lado? Cuarto, la actitud interpersonal que se adopta durante el tiempo de la crisis, por ejemplo, aislarse, dependerse o etc. En la parte cognoscitiva, las expectativas o metas vitales perturbadas del incidente de la crisis. Como segundo, las reflexiones o pensamientos introspectivos usuales. Como tercero, el significado del aspecto precipitante de toda la vida. Como cuarto, la presencia de los debería, como un ejemplo, yo debería haber sido capaz de manejar eso. Quinto, los patrones ilógicos de pensamiento acerca de cuestiones como resultado inevitables. Ella me abandonó, por tanto, yo nunca encontraré a otra. Sexto, los patrones usualmente para hablarse de sí mismo. Séptimo, los sueños nocturnos y diurnos. Octavo, la imagen de la fatalidad inminente. Noveno, fantasías destructivas. Y décimo, el uso del humor como un enfrentamiento ante la crisis. La modalidad cognoscitiva captura la esencia de la experiencia de la crisis, puesto que la misma se enfoca en el significado del o de los incidentes de crisis para el individuo. La teoría de la crisis sugiere que es crucial descubrir las expectativas, metas y sueños del individuo que se han incrementado o se han quebrantado por el incidente de crisis, y también valorar la práctica usual de funcionamiento cognoscitivo, por ejemplo, culparse a sí mismo sobre generalización, catastrofización. Quizás de ninguna u otra manera la modalidad cognoscitiva se ve parte de los teóricos como determinan la comprensión de la expectativa de la crisis, como una cirugía. La transición de la etapa al desarrollo de una etapa a otra también puede ser importante, y se debería poner especial énfasis sobre las rupturas. En cada modalidad, al determinante impacto del incidente de la crisis sobre el funcionamiento del cacique.
Es importante advertir que se debería poner atención también sobre las áreas que no han sido afectadas o sobre otras que han sido fortalecidas como resultado durante la crisis. Por ejemplo, un individuo puede obtener apoyo por parte de sus amigos durante una crisis y de esta manera reforzar sus lazos personales. 4 tareas de la resolución de la crisis. La tarea inicial es traducir el perfil del cacique de crisis en un lenguaje de tareas. Los datos incluidos de baja modalidad se conciben como un modo no tan simple como representar el estado de un subsistema particular, sino antes bien como una guía para la actividad del paciente durante el proceso de traslaboración, y esto se basa en 4 tareas para la resolución de la crisis. La primera, la supervivencia en las secuelas de la crisis. La segunda, la expresión de los sentimientos relacionados con la crisis. Lo tercero, el dominio cognoscitivo en la experiencia completa. Y como cuarto, los ajustes conductuales e interpersonales que se requieren para la vida futura. La premisa de orientación de la terapia para la crisis es que a fin de que una persona crezca mediante la crisis, se integre en este incidente al trama de la vida y se continúe con el asunto de vivir. Es necesario que se cumplan 4 tareas. Todas las estrategias terapéuticas se introducen con la visión de ayudar al paciente a llevar a cabo estas actividades en una o más de estas áreas. Vamos a hablar inicialmente de la supervivencia física. La primera tarea para la resolución de crisis es para los pacientes que permanezcan vivos y también en el aspecto físico como sea posible. Durante el periodo de tensión extrema y desorganización, puesto que el suicidio es uno de los posibles resultados de la crisis vital, se deben dar pasos al principio de la terapia para valorar posibles tendencias suicidas y ejecutar medidas preventivas apropiadas. La principal estrategia terapéutica es la estructurada de los primeros auxilios hablados en la parte psicológica. Más allá de la protección contra el suicidio u otro daño físico, el paciente necesita regular sus patrones de dieta, ejercicio, descanso, sueño, a fin de trabajar en las tareas de resolución de crisis. En caso de angustia emocional extrema, en especial durante la fase de impacto de la crisis, se puede recomendar una canalización a un médico, para una medicación que facilite el manejo de la ansiedad o favorecer el sueño. La desventaja de la medicación es que ésta puede interferir con la expresión de los sentimientos o con el dominio cognoscitivo, o puede conducir a una dependencia si se continúa por periodos prolongados. Muchos pacientes se automedican con alcohol o drogas en un intento por manejar el extremo del dolor emocional o la incomodidad física asociadas a la crisis. La mayoría de los pacientes en crisis experimentan una desorganización en la comida, el sueño y, para algunos, los deficientes hábitos de alimentación, la falta de ejercicios o ambos pueden exacerbar sus dificultades. Para estos pacientes, la recomendación del terapeuta es cambiar la dieta. Las actividades de ejercicios o ambas pueden marcar el comienzo, no del simple enfrentamiento inmediato, sino el mejoramiento del cuidado diario del cuerpo, ya que esto puede durar para toda la vida. Te daré un ejemplo. Los pacientes pueden tener la necesidad de que se les enseñe los principios de ejercicios aeróbicos, la profunda relajación muscular o el yoga como un medio para salir adelante en la tensión física y mental que acompañará una crisis y facilitará el sueño del día a día. Para una síntesis de la relajación se incluye la técnica de respiración y profunda relajación muscular y de ejercicio, lo mismo que de dietas o recomendaciones dietéticas y recetas de alimentación. A la mayoría de pacientes que están preocupados por la falta del sueño, se les puede decir que dormirán de modo deficiente por un tiempo, y que la investigación sobre el sueño sugiere que la pérdida de este periodo temporal no es tan cerca de ser debilitada como la preocupación asociada por la pérdida del sueño. Los pacientes cuya crisis implican heridas físicas o de alguna clase, o aquellos que tienen una dolencia física preexistente o cuyo funcionamiento previo de la crisis se ha caracterizado por un extremo descuido del organismo. Ellas requieren una consulta médica antes de participar en cualquier programa de ejercicio. La expresión de sentimientos. La premisa principal detrás de la expresión de sentimientos como una tarea de resolución de crisis se desarrolla a partir de la experiencia de la psicoterapia con pacientes que no han resuelto sus crisis vitales. En el núcleo del concepto, Peirce plantea de los asuntos inconclusos. Esta es la idea de que las emociones que nunca se comprenden, se aceptan o se expresan por completo en el momento que se sintieran por primera vez,
pueden aparecer más tarde como constricciones disfuncionales del pensamiento y comportamiento, lo mismo que males somáticos. De modo concordante, el objetivo de la segunda tarea para la resolución de crisis es asistir al paciente de que se pueda expresar, de manera socialmente apropiada. Los intensos sentimientos que acompañan la crisis parten del modo en que se libere la energía emocional, para la utilización constructivo en otros métodos de la vida. Nuestro supuesto ante todo, de cualquier manera, es que la palabra expresión cubre un amplio campo clínico. La mera verbalización de un sentimiento, incluso de un modo más bien ambiguo, puede ser suficiente para un paciente, en tanto que para otro, una expresión más abierta como la ira o el dolor puede ser una forma eficaz. Antes de que se puedan expresar los sentimientos, se les deben identificar. Por ejemplo, muchos pacientes están enfadados y parecen no saberlo. Al reprimir con frecuencia la ira por el miedo o aquellos que pudieran significar aquellas de cerca de ellos si tuvieran que expresarlos. Un ejemplo, no puedo manejar mis problemas o me estoy volviendo loco. Otros ignoran lo que deben hacer con la ira y con frecuencia temen expresarlas y conducirá de modo necesario a la falta de control y posiblemente a la violencia física. La principal estrategia terapéutica para identificar los sentimientos del paciente es escuchar de manera activa, donde el terapeuta escucha tanto lo que ha pasado al paciente como él se siente en este aspecto respecto a los acontecimientos. Fuertes dosis de comprensión empática de parte de los terapeutas con frecuencia pueden servir para ayudar a los pacientes a reconocer una variedad de sentimientos molestos e incómodos. Deben advertirse que identificar los sentimientos es más bien un primer paso para la expresión. Los sentimientos sirven como un reflejo de los procesos del paciente, lo cual abre la puerta para la tarea del dominio cognoscitivo. Los sentimientos funcionan todavía más amplio como una clave para las situaciones ambientales que más afligen al paciente, una comprensión de qué es importante para la adaptación conductual e interpersonal. Beck propone que las emociones de depresión, tristeza, se relacionen con la evaluación cognoscitiva de la pérdida de algo positivo, y que la ansiedad se desarrolla a partir de la apreciación cognoscitiva de amenazas y peligro, y que la ira está imbuida en una percepción cognoscitiva de injusticia. Al escuchar el cuidado de las verbalizaciones que acompañan la expresión de sentimientos, el terapeuta obtiene información valiosa sobre exploraciones específicas que serán necesarias para el paciente, con el fin de obtener un dominio completo sobre la crisis. Las emociones dan claves similares para anticipados cambios del comportamiento. Por ejemplo, la angustia de una víctima de violación ante el tener que regresar a trabajar porque ya no sabe qué decir a sus compañeros acerca de la experiencia penosa. Y está temerosa también de ser nuevamente atacada por un compañero de la oficina. Para muchos pacientes cuyos sentimientos están cerca de salir a la superficie, los lineamientos empáticos de un terapeuta serán todo lo que necesite para que ellos lloren, hablen de sus ansiedades, temores o expresen sus iras. Otros necesitarán que les den permisos para expresar sus sentimientos, que se les afirme que estos son normales y que de esto es correcto durante la crisis y que de hecho, la ira o cualquier sentimiento que el paciente experimente en este momento es una reacción muy natural en las circunstancias de la crisis. Algunos necesitarán que se les afirme que sus expresiones extremas, con frecuencias nuevas para el completo para el paciente y según la historia de acontecimientos plenos de tensión de sus vidas, no son signos de psicopatologías, no son de que te estás volviendo loco, incluso aunque te sientes por momentos así. Metas estratégicas implican el ofrecimiento de nuevas cogniciones por educación a los pacientes acerca de sus sentimientos. Esto es cierto para los pacientes que batallan bajo conceptos erróneos comunes acerca de los sentimientos. Por ejemplo, qué es incorrecto, qué es pecaminoso, cobarde, poco viril o señal de debilidad. Tristeza, dolor, temor, remordimiento y otros semejantes a estos pueden ser en algunos momentos pensamientos erróneos. Como te he dicho anteriormente, los pacientes pueden creer que permitirse la expresión de un sentimiento es lo mismo si es tristeza o ira o abrirán puertas que los conducirá a una pérdida de control. El terapeuta deberá buscar conceptos erróneos del paciente y por momentos ofrecerle reglas o pautas de expresión de sentimientos como las siguientes. A. La catarsis puede tener componentes tanto verbales, hablar, gritar, como no verbales, golpear una almohada o llorar. Ambos son provechosos.
Y B. Durante una hora de terapia o cuando el paciente está solo, casi cualquier medio de expresión de sentimientos es aceptable, si él no provoca daño físico, como golpear a un ser humano o deterioro de las propiedades, como romper una lámpara en lugar de golpear una almohada o una pelota de mano. El terapeuta debe reconocer que en estos casos establecidos de manera directa y que existen muchas vías para expresar los sentimientos y que cada persona puede encontrar su propio lugar, tiempo o compañía. Por ejemplo, no hay nada cualitativamente mejor que el llanto de una persona en la oficina de un terapeuta, por oposición a llorar en la casa en la mitad de la noche o mientras está en casa y se escucha ocasionalmente una canción particular de radio. El punto es enfatizar los sentimientos que son una realidad psicológica durante la crisis o en cualquier momento de caso. Estos ameritan uno o de otra clase. El dominio cognoscitivo. La premisa básica de la tercera tarea de la resolución de crisis son los mecanismos por los cuales los acontecimientos externos se comportan en crisis. Este enfoque para la teoría de la crisis fue propuesto por Taplin y a pesar de que con muchas pocas excepciones la bibliografía ha sido lenta en su desarrollo. La valoración extrae los datos representantes imaginarios de los pacientes, tanto como los pensamientos para la comprensión de por qué un incidente particular puede conducir a una crisis. Obtener un dominio cognoscitivo sobre la crisis implica el uso de datos de ambas áreas, lo que entonces se enfatiza en tres áreas activas del paciente. En primer lugar, en algún punto el paciente debe obtener una comprensión basada en la realidad acerca del incidente de la crisis. El terapeuta le pide al paciente que relate la historia de lo que pasó, lo que condujo a la crisis, quién estuvo o estaba implicado, él o los resultados y otros relacionados, mientras se pone atención a los vacíos y posibles omisiones deliberadas y así sucesivamente. En tanto las personas varíen en su deseo de obtener concretos, la premisa es que con un paciente en crisis se movilice más allá del incidente que provocó él mismo. Te daré un ejemplo. Una esposa cuya de 38 años, de edad demandada el divorcio, después de 20 años y de criar 3 hijos, necesitará algún punto de responder las preguntas como ¿por qué me abandonó? ¿En qué sentido estaba ella satisfecha en el matrimonio? ¿Cuán importantes eran las diferencias de opinión en torno a la decisión? ¿Habían conflictos sexuales? ¿Existía una buena voluntad del marido para apoyar a su mujer en el desarrollo de una carrera en caso que crecían? Un carpintero pierde un dedo en un accidente de sierra eléctrica. Necesitará confrontar las realidades de lo que el mismo accidente se debió a una sierra defectuosa de la propia negligencia del carpintero. El papel del terapeuta es servir como verificador de la realidad, y en muchos casos puede actuar como un colaborador de un equipo de investigación al interpretar datos confusos. El terapeuta debe ayudar al paciente a recopilar información y a recopilar circunstancias y lo mismo que a revisar los sucesos anteriores y posteriores a aquel, como aquel medio en un fundamento para la interpretación en la que se indague el paciente. Muchas de las cuestiones que el paciente necesita examinar de manera dolorosa, como puede ser la ira, la culpa y una variedad completa de sufrimientos emocionales, surgen en tanto el paciente y los acontecimientos. De hecho, el dolor puede ser tan fuerte que para algunos pacientes se les debe dejar solos y evitar que examinen las realidades del incidente de crisis. El criterio clínico es importante aquí. En muchos casos, es permitir al paciente que se retraiga en ese momento hacia otros aspectos de traslaboración. El evitar el daño prolongado se refiere al incidente o incidentes que puedan provocar que sea de manera agresiva con él mismo. Tercer punto. La tercera actividad para el dominio cognoscitivo implica reconstruir o reestructurar o reemplazar cogniciones, imágenes de sueños destruidos de la crisis. Taylor describe una teoría de la adaptación cognitiva para acontecimientos amenazantes que incluyen todo el proceso referente a los siguientes pasos. A. Una búsqueda de significado en el acontecimiento. Y B. Un esfuerzo por obtener un dominio sobre el acontecimiento. Y C. Una autoafirmación y una reestructuración de la autoestima en el proceso de adaptación. Como hemos hecho énfasis en el siguiente podcast, una reestructuración positiva es un ingrediente clave de potencial de crecimiento en cualquier crisis. El objeto es asistir al desarrollo de nuevas cogniciones,
Quizás el demandar una nueva filosofía global sobre la vida y definir nuevas metas, sueños en que ambos se ajustan en la información disponible y equipan al paciente para encarar el futuro. En algunos casos, como en los niños recién mencionado, esto puede ser tan simple como dar una nueva información, aunque en otros casos, por nuevas creencias y una nueva autoimagen, un nuevo sueño o visión del futuro, puede ser mucho más intensa y paradas en falso a lo largo del camino. La última tarea, adaptaciones conductuales y adaptaciones interpersonales. La última tarea para la resolución de crisis se fundamenta en la idea de que el cambio conductual es la línea de base para la misma. Además, la acción oportuna y constructiva puede hacer que una persona se sienta mejor, modalidad afectiva, y por tanto, mejorar su autoimagen y el sentido del dominio, la parte cognitiva. Te voy a dar un ejemplo. El incrementar de modo sistemático los niveles de actividad pueden servir para combatir la depresión, y se ha encontrado que las correlaciones con la adaptación en el seguimiento de prisioneros de guerra y quienes han tenido experiencia de haber sido rehenes. 3 de las 4 variables referidas por Segal para asociarlas en la supervivencia psicológica de rehenes y prisioneros de guerra implican dimensiones conductuales e interpersonales. Las 3 incluyen a. Mantener contacto con otros, aun como mínimo el igual que los mensajes codificados que se envían a través de los campamentos de prisioneros de guerra. B. Dar ayuda para que otros estén en el problema. Y C. Retener algún nivel de control sobre la vida diaria. Un ejemplo, un rehén invita a que sus captores a sentarse siempre en la entrada de la celda, para así ejercer el máximo control sobre el espacio físico como la relación interpersonal. La variable que resta mantener la confianza en la fortaleza interna de uno mismo es cognoscitiva, en la que el prisionero se recuerda que existe una reserva interna de fortaleza no utilizada, para recurrir a ella durante los periodos de tensión severa. Dentro de las 4 tareas de resolución de crisis, es la capital la cuestión de sí con el tiempo. La persona puede regresar a trabajar, comprometerse en el desempeño de un papel y participar en relaciones significativas a pesar de un hecho cualquiera. O todas estas actividades pueden haber traído una interrupción abrupta o haber arrojado a la persona dentro de un tremendo desorden por un periodo temporal. Dependiendo de las cuales sean las conductas que se prueben y cuáles se conviertan en parte integral del repertorio de comportamientos del paciente, las actividades dentro de estas 4 tareas pueden señalarse en el comienzo de nuevas habilidades asociadas con el crecimiento conductual o de construcciones con el debilitamiento. Una comparación del funcionar dentro de la crisis en las modalidades conductuales e interpersonal con el funcionamiento previo de la crisis servirá como una guía para identificar las actividades específicas del paciente para gestionar la tarea. Esto puede incluir el terreno para recuperar, regresar a un trabajo después de una lesión, reunirse con un cónyuge después de una separación o tanto con nuevos territorios por explorar, como hallar una ocupación nueva por completo o aprender a una persona como una persona soltera después de haber estado por muchos años. Algunos problemas requerirán intención inmediata, mientras que otros se prolongarán durante un periodo o meses. De modo similar, el paciente de una crisis puede esperar o estar preocupado tremendamente con algunos cambios conductuales e interpersonales. Un ejemplo, no puedo soportar el pensamiento de regresar a la oficina después de lo que pasó este fin de semana. Y el olvidadizo respecto a muchos, como los detalles del funeral de un ser querido. La principal consideración debería ayudar a un paciente a tratar con los pasos conductuales que, si se descuidan, producirán más tarde las opciones de manera severa. Un ejemplo, el terapeuta y el paciente deberán abordar estas decisiones juntos y el primero debe responder y plantear los problemas prioritarios y las estrategias para el cambio. Los asistentes también deberían estar alertas para impedir que los amigos y otros individuos que estén en la red social del paciente interfieran con la adaptación del comportamiento de este. Un ejemplo, cuando un grupo de amigos escuchó que el hijo adolescente de una familia vecina se había quitado la vida con una pistola, decidió tomar bajo su responsabilidad el llevarse el cuarto del muchacho, sobre todas las posesiones de este, al menos todo menos los muebles. En tanto que los amigos solo querrán ayudar, es probable que al tomar una decisión unilateral
La petición conductual de limpiar el cuarto y el decidir qué hacer con las pertenencias también podrán haber interferido de manera involuntaria en el trabajo de la familia y sobre todo en otras tareas de la crisis. La expresión de sentimientos, el dominio cognoscitivo, el dolor de enfrentarse en el cuarto manchado de sangre y el hecho de la muerte del muchacho. El modelo de crisis sugiere que cada persona relacionada con la muerte del chico, los padres, los parientes y los vecinos que quieren ayudar experimentarán su propia versión de las mismas 4 tareas para la resolución de la crisis. Las actividades apropiadas para cada uno de ellos pueden ser apropiadas o inapropiadas o aún interferir con las actividades de otro, como la adaptación conductual de los vecinos para hacer algo a la familia afectada. Interfiere con las tareas cognitivas, afectivas y conductuales de esta última. Un individuo que proporcione cuidado con acceso a varias partes de la tal situación, como un minusválido, un rabino o un sacerdote, utilizaría la estructura de las 4 tareas como una guía para aconsejar a cada una de las partes, de manera respectiva y con la traslaboración complementaria en lugar de dar un conflicto uno con la otra. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus experiencias, comentarios y sugerencias en la caja de comentarios que tenemos habilitada para ti. Recuerda activar la campanilla para recibir una notificación cuando creemos un nuevo contenido. Igualmente, síguenos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.